Recordemos de la clase pasada que hemos definido estados equivalentes en un autómata finito determinístico y hemos dicho que dos estados P y Q pertenecientes al conjunto de estados del autómata finito determinístico M son equivalentes si desde cualquiera de ellos aceptan o rechazan simultáneamente las mismas secuencias de sigma estrella. Formalmente está definido a través de esto señalado con amarillo, pero como el estudio de toda cadena perteneciente a sigma estrella, si el comportamiento es el mismo del estado P y el estado Q, es prácticamente imposible, revisamos en su lugar equivalencia de longitud K entre estados. Y dijimos que dos estados P y Q son equivalentes de longitud K si son equivalentes para todas las secuencias del sigma estrella de longitud menor o igual que K. Esto nos da un indicio con un algoritmo creciente como para ir revisando si vamos a poder o no definir la equivalencia entre estados. Porque el no cumplimiento para alguna longitud haría que no sean estados equivalentes. Nos ayuda en ese sentido, pero es un algoritmo muy lento, pero que podemos revisarlo como lo hicimos en la clase pasada a través de una tabla en forma constructiva, pero a medida que la longitud que queremos estudiar para ver si dos pares de estados son equivalentes aumenta, esto se hace prácticamente imposible de revisar. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar algún algoritmo que sea simplificador de esta tarea. Una relación de equivalencia, recordemos que tiene la ventaja de inducir una partición del conjunto Q que nos lleve al construir el conjunto cociente que tiene por elementos las clases de equivalencia y que lo definimos Q barra o Q cociente por la relación de congruencia. ¿Qué más sucede? Este conjunto Q cociente nos permite definir la máquina cociente que ya habíamos visto en una proposición anterior, que si eso era posible, su lenguaje y el lenguaje de la máquina original eran el mismo y que esta era la forma de obtener el autómata mínimo. Bien, entonces avancemos en cómo podemos nosotros construir esa relación de equivalencia. Ya vimos entonces el primer método para analizar estados K equivalentes en la clase 22 en ese video, pero dijimos que era un método muy lento. Ahora vamos a ver un método práctico incremental, más bien gráfico, que nos permite con un particionamiento inicial del conjunto de estados Q, sucesivamente irlo revisando con cadenas de sigma estrella progresivamente más largas, iniciando desde la longitud 0 hasta que las clases de Q se estabilicen en cantidad y contenido y no sufriendo cambios para cadenas de longitud mayor. Entonces, cadenas de longitud mayor, pero que la cantidad de clases sea siempre la misma y que el número de elementos de cada clase ya no cambie más. En el paso 1, lo que vamos a hacer es partir el conjunto cociente por cadenas de longitud 0, por la equivalencia de cadenas de longitud 0, en dos clases, la de los estados de aceptación y las de los no estados de aceptación, es decir, F y Q menos F. Entonces lo que tenemos es que se ha partido el conjunto Q en dos clases, las P sub i 0, siendo la P sub 1, 0, Q menos F y la P sub 2, 0, F. El paso 2 es determinar Q cociente por clases de longitud K más 1 que se obtienen dividiendo las clases P sub i K de Q cociente por las clases de equivalencia de longitud K.
Esto es que para todo X perteneciente a sigma y para todos estados P y Q que estén en una misma clase P sub i K, si delta de P con entrada X pertenece a P sub i K y delta del estado Q con entrada X ya no pertenece a P sub i K, entonces vamos a decir que P no es equivalente de longitud K más 1 con Q y por ello los estados P y Q deben separarse en distintas clases, generando la clase P sub i de longitud K más 1 como la P sub i K menos el estado Q, menos el conjunto que tiene al estado Q que no era equivalente con P. Y se repite el paso 2 hasta que Q cociente por las equivalencias de longitud K más 1 sea igual al Q cociente por las equivalencias de longitud K. Entonces, como dijimos, hasta que se estabiliza en cantidad de estados y en cantidad de elementos en cada clase. Veamos esto en un ejemplo. En la clase pasada hemos trabajado este ejemplo 13.1 que la voy a indicar con M roja a la máquina, donde estudiamos por el algoritmo de eliminación de estados inaccesibles. Vimos que Q sub 5 era inaccesible desde Q0 y nos permitió redefinir una máquina M', que es equivalente a M, pero que tenía como conjunto Q' a todos los elementos menos Q5, porque era el inaccesible. Para ello, definimos una nueva función delta', que es delta restringida a Q'. El estado de aceptación de F no cambiaron y el estado inicial Q0 fue el mismo y sigma fue el mismo conjunto de entradas. Bien, esto nos permitió definir este nuevo M', como se puede ver en un video de la clase 22. Bien, de ahora en más vamos a trabajar este ejemplo, pero para simplificar la notación ya no le vamos a llamar M', sino M subrayado, para que no le tengamos que estar poniendo tantas primas a sus elementos, pero vamos a recordar que este M subrayado que está acá es el mismo M', pero que no es el M original. El M original tenía el estado Q5 y acá se lo ha eliminado. Bien, acá les dejo entonces cómo nos queda este M subrayado, que es el que vamos a trabajar y aplicarle el algoritmo. En este M subrayado, la tabla, también se destaca que Q0 es el estado inicial con esta flechita y que Q sub 2 es el estado de aceptación con esta estrellita. De ahora en más vamos a tener esta anotación sobre la primera columna para indicar así a los elementos de aceptación y al elemento inicial. Bien, empecemos entonces con la tarea de este algoritmo. El paso 0 lo que hacía entonces Q cociente por las cadenas de longitud 0 es partir el conjunto de estados en los estados de aceptación, que en este caso es solo Q2, y los de no aceptación, que sería armar una sola clase por el momento con Q0, Q1, Q3 y Q4, los restantes elementos de esta máquina. Pasemos al paso 1, que lo vamos a estudiar a través de un gráfico, que es lo que nos va a ayudar este algoritmo. Para esclarecer entonces este proceso de redistribución progresiva de los estados equivalentes en los subconjuntos existentes y la incorporación de otros subconjuntos nuevos, vamos a estudiar la siguiente esquematización. Vamos a poner en una primer fila cómo nos ha quedado desde el paso anterior partido en las clases iniciales. Y ahora, fíjense, vamos a ir mirando qué hacemos con dos colores distintos o dos formas distintas de marcar las salidas. Yo acá he marcado con celeste, que es el trabajo por la entrada 0. Fíjense, el Q0 por entrada 0 va al Q1. El Q1 por entrada 0 va al Q3. El Q3 por entrada 0 va al Q1 y el Q4 por entrada 0 va al Q4. Eso es lo que está marcado acá. Y mientras que el Q2 por entrada 0 se queda en el Q2. Ahora vamos a marcar qué es lo que hacemos por entrada 1. Para eso tomen un color distinto o otra forma de marcarlo. Entonces veamos.
El Q0 por entrada 1 va al Q2. El Q1 por entrada 1 va al Q4. A ver, el Q1 por entrada 1 va al Q4. El Q3 por entrada 1 también va al Q4. Y el Q4 por entrada 1 va al Q4. Entonces, fíjense que nos faltaría el Q2 por entrada 1 que va al Q1. Que vemos que acá se están agolpando juntos, que todos van a este mismo. O sea, esto nos está marcando que estos tres por entrada 1 tienen un mismo comportamiento, mientras que el Q0 por entrada 1 tiene un comportamiento distinto. Comportamiento que no se había visto diferente antes por entrada 0. Esto nos permite entonces particionar esta clase que está acá, siguiendo esta parte de la definición que nos dice que si para alguna entrada tienen un comportamiento distinto, los tenemos que separar en dos clases distintas. Entonces vemos que por entrada 1, el Q0 no está teniendo el mismo comportamiento que Q1, Q3 y Q4. Por lo tanto, los partimos en dos clases distintas. Entonces, se puede observar, dice en este esquema que hemos hecho para K igual 1, que Q1, Q3 y Q4 se comportan de la misma manera, permaneciendo en la misma clase al aplicar la función delta, tanto para las entradas 0 y 1, o sea que hemos estudiado cadenas de longitud 1. Mientras que el Q0 tiene una conducta diferente, ya que ante la entrada 0 permanece en la misma clase a la que pertenecía, la misma clase vieja, pero con la entrada 1 transita a otra clase distinta. Eso significa que los cuatro estados de la misma clase no todos tienen el mismo comportamiento ante entradas de longitud 1, por lo cual deben ser reagrupados en dos conjuntos distintos. Esto hace que Q cociente por la equivalencia de longitud 1 quede partido ahora en tres clases, Q0, Q1, Q3 y Q4 juntos y Q2 solo. Bien, ahora sigamos con este procedimiento gráfico y trabajemos para la entrada de un nuevo símbolo, pero la entrada de un nuevo símbolo significaría que si retomamos lo anterior más lo nuevo, estaría estudiando yo cadenas de longitud 2. Veamos entonces. Venimos con la partición vieja, que es Q0 en uno solo, Q1, Q3 y Q4 juntos y Q2 solito. Entonces, volvamos a hacer lo mismo. Recordemos que con el celeste indicamos los cambios por entrada 0. Veamos entonces. El Q0 por entrada 0 dice que se va al Q1, viaja a esta clase. El Q1 por entrada 0 dice que va al Q3, se queda en esta clase. El Q4 por entrada 0 se queda en esta misma clase, en la del Q1, Q3 y Q4. El Q2 por entrada 0 se queda en la de Q2. Veamos ahora qué les pasa por entrada 1, que recuerden que es la que trabajamos con línea de puntos. El Q0 por entrada 1 dice que se va a la clase de Q2. El Q sub 2 por entrada 1 dice que va al Q sub 1. El Q sub 1 por entrada 1 va al Q sub 4. ¿A dónde lo tenemos? Viene acá. Bien. El Q sub 3 por entrada 1 también va al Q sub 4 y el Q sub 4 por entrada 1 va al Q sub 4. Entonces ven que se ha mantenido el comportamiento. El Q sub 0 sigue entonces solito. El Q sub 1, Q sub 3 y Q sub 4 tienen el mismo comportamiento y el Q sub 2 se quedó solito en otra clase. Bien, lo cual hace que Q cociente por las equivalencias de longitud 2 quede esto. ¿Cómo quedó respecto al paso anterior, a la respuesta del paso de Q cociente por Q sub 1? Igual. Entonces decíamos que cuando dos
pasos siguientes quedaban iguales, ya quedaban invariantes en longitud y en contenido, entonces habíamos encontrado la relación de equivalencia. Se mantienen entonces. Entonces ya se ha estabilizado, no sufrirá más variantes para cadenas de longitud mayor, entonces nos ha permitido establecer cuál va a ser entonces la relación de equivalencia y cómo va a ser el conjunto cociente. Va a tener la clase de Q0, la de Q1 y la de Q2, donde Q0 quedó solito, Q1, Q4 y Q3 quedaron juntos y Q2 quedó solito. Entonces, eso nos permite definir esta relación de equivalencia, que está Q1 con Q3, Q3 con Q1, Q1 con Q4, Q4 con Q1, Q3 con Q4, Q4 con Q3 y todos los XX para los X que pertenecen a Q. Por el método de análisis de compatibilidad, el método práctico de la tabla, vemos una vez que reordenamos las filas que se mantiene que las respuestas por entrada 0 y las respuestas por entrada 1 que habíamos visto entonces que para todo Q sub i, para todo Q sub j y para toda entrada, si Q sub i y Q sub j pertenecen a es un par que pertenece a la relación compatible, entonces delta de Q sub i por esa entrada y el par el par formado por delta de Q sub i por una entrada y delta de Q sub j por la misma entrada también pertenece a la relación. Si eso pasa para todos los estados bajo todas las entradas, esta relación es compatible y como ya la hemos definido, hemos analizado por el algoritmo que es de equivalencia, es una congruencia. Y las congruencias nos permiten construir máquina cociente como habíamos visto en la clase del viernes pasado. Entonces, esta máquina cociente va a tener estados, clase de Q0, clase de Q sub 1 y clase de Q sub 2. Función de transición delta valla definida a través de esta tabla, como ya lo vimos anteriormente, estados de aceptación F valla, que será el conjunto formado por, en este caso, la clase de Q sub 2, estado inicial Q0 valla y las mismas entradas 0 y 1. Bien, nos va a permitir definir esta máquina cociente cuyo grafo se da a continuación. Y por la proposición de la página 15, allí garantizamos que en este caso nuestra M, M subrayada doble, ¿sí? Es la que nosotros estamos viendo, la M subrayada doble, sería equivalente a esta M valla a través de RC. Bien, eso nos lo garantizó esa proposición de la página 15.